cierto. Ayer yo estaba muy cerca haciéndole seguimiento al caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo Ok. y estaba conversando mucho con su viuda. Hace 2 días, ella publicó una carta en la que realmente me tocó, en la que ella hablaba de prácticamente de la insolencia de los países del mundo que no la habían apoyado cuando habían secuestrado al capitán y luego cuando lo asesinaron. Claro. Y yo ayer llegaba a un punto en el que decía, miren, yo creo que ya lo que pasa con nuestros países del continente, al no tener acciones concretas y mucho más contundentes, pudiéramos ya catalogarlo como negligencia. Claro. Y así un paralelismo serio que puedes o no estar de acuerdo conmigo, igual ustedes que están conectados con nosotros, y decía, miren, ¿qué pasó? Y es bueno siempre ver las cosas en perspectiva. ¿Qué pasó cuando el chavismo llegó a Venezuela? Bueno, llega el chavismo, poco más del 50%, se fue con Chávez, lo apoyó, y casi inmediatamente los que lo adversamos, porque la primera que yo voté fue justamente allí y voté por Salas Romer, comenzamos a sentir desprecio, rechazo, ataque. Después ya no se trató de opositor o de gobierno, sino que se trató de clases sociales, primero con los ricos, después con la clase media, después con la clase profesional. Ustedes recordarán lo que ocurrió con PDVSA, con las industrias básicas. Pero entonces yo decía, miren, qué cosa tan interesante. El venezolano nunca se movió hasta que fue tocado su círculo por el chavismo en Venezuela. Y así fue hasta el punto en el que ya hoy en día hasta los chavistas están viviendo las mismas consecuencias que se vivieron hace casi 20 años atrás por otros círculos o grupos sociales. Entonces, yo hacía ese paralelismo con el caso de América, Sergio, porque decían, fíjense, Colombia miró hacia otro lado durante décadas y no se dio cuenta que podía tocarlo. El mismo caso interno de Venezuela ocurrió con Colombia, ahora Colombia está viviendo las consecuencias. Un Brasil que siendo una potencia mundial pensó que no podría pasar estragos de los que hemos vivido en Venezuela. El propio Obama que no movió mucho en todo caso, la cosa fue para mal. Entonces, a donde llegaba el día de ayer, yo decía, mire, ha llegado un momento en el que nosotros tenemos que catalogar esto como negligencia de nuestros países del continente y no es porque esté asumiendo que la responsabilidad es de ellos, la responsabilidad es nuestra, fuimos incapaces, fuimos los primeros negligentes, no entendimos qué era lo que pasaba, pero ahora ya es un problema continental mucho más complejo y por supuesto se agrava toda vez que este plan, Sergio, de las elecciones del 6 de diciembre no es un plan nuevo. Las personas piensan que Maduro está improvisando. Esto no es No, una claro que no. improvisación. Esto es un plan que desde el 2015 se lleva adelante para rescatar el poder legislativo y además no solo rescatarlo, sino garantizar la permanencia de su fuerza indefinidamente, que es lo que se ha procurado hasta ahora. Ese Bueno, fue, tanto, digamos, el tanto resumen así, del día de hoy. Vladimir, que acuérdate que, bueno, en el año 2015 ganó la elección, esta asamblea que tenemos actualmente, y bueno, tanto hizo el chavismo que creó ese órgano paralelo que fue la Asamblea Constituyente, supuestamente para hacer reformas a la Constitución y la verdad es que no han hecho absolutamente nada con la Constitución. Lo que hacen es sencillamente pues, funcionar como, bueno, eso, como una asamblea paralela, tratando de echar para atrás cualquier decisión que tome el Parlamento legal. Y en una elección que, por cierto, comentaba hace rato con el diputado Lo Sirit, escuché. en una elección en la cual pues nadie fue a votar. Igual va a ocurrir con este proceso electoral de llegar a darse. Yo espero otra cosa, Sergio. Yo espero, y lo dije el día de ayer, que en mi espacio no vamos a discutir si se debe o no ir a votar. Aquí lo que hay que discutir es Claro, cómo hacer para que no haya proceso electoral en Venezuela. ¿Y por qué tenemos la obligación de discutir esto? Porque nosotros tenemos por orden constitucional la obligación de restablecer el orden. Y parte de restablecer el orden, estemos investidos o no de autoridad, implica entender que ya no ir a votar no tiene sentido tampoco. ¿Me claro. explico? Es decir, la abstención en sí no nos da, por ejemplo, yo he escuchado No personas hay diciendo, garantía, no hay no hay garantía. garantía, me dicen, aquellos que opinan que sí se debiera votar, bueno, pero es que si votamos y perdemos se demuestra que el régimen es Pero ilegal, y es este que, caso eso no se conoce, o claro, si no vamos a votar se demuestra que no fuimos a votar, igual ganaron. claro. ¿Qué estamos logrando con eso? Entonces, ante esta realidad, uno comienza a preguntarse, te escuchaba el diputado, él decía, bueno, yo no sé si esto se debe por el tema de la gasolina, señores, la gasolina la sueltan a discreción, gasolina va a haber ese día.
control policial y militar va a haber ese día. El Y de asunto está, confinamiento abren las puertas por nuevamente, supuesto. no importa que se contagien con tal de que vayan a votar. Y además me parece bien interesante, Sergio, cuando veíamos esa oportunidad que hace 2, 3 años, Tirsa y Lucena, evitando que se llevara a cabo el referéndum revocatorio por cuento de tiempo y de recursos, y ahora no nos hablan de eso en la peor crisis de la historia de Venezuela y con supuestamente casi el 90% del equipo material electoral quemado. ¿Te Ah, acordarás lo que ocurrió en Pila de claro, Mariches? cierto, cierto. Ahora, ¿cómo crees tú, Vladimir, que pueda impedirse un proceso electoral? Eh, a ver, hemos visto, sobre todo en organismos internacionales, que están en desacuerdo con este proceso electoral. Lo ha dicho la OEA, lo han dicho algunos países, lo dijo recientemente la Unión Europea. Ajá, pero igual, eso le importa No, exacto, nada. Nada exacto. le importa esto al régimen y va a seguir con este proceso electoral. ¿Cómo llegar a impedir que se llegue a ese proceso? ¿Será que va a haber algún suceso que evite? Bueno, ya lo ha habido, ¿no? Claro, Por ejemplo, ese caso del incendio de las máquinas, aunque algunos dicen que podría tratarse de un autosabotaje, yo no lo creo. Yo creo que en efecto hubo un grupo de personas que procuraron destruir un sistema electoral que estaba viciado. Yo creo que hay acciones concretas. Por ejemplo, una cosa que tiene que convertirse, a mi modo de ver, en opinión pública masiva es esta discusión. La discusión es no puede haber elección. Punto, porque nos han comprado con el cuento de si vamos o si no vamos. Aquí tenemos que cambiar el discurso y ese discurso nos permite incentivar a las protestas, incluso de los círculos chavistas que pudieran comenzar a pensar, hey, ¿qué estamos haciendo? Ya hemos llegado muy lejos apoyando al régimen, ahora ¿qué tenemos que hacer para darle un paro y decir, ya, un momentico, aquí no podemos seguir con este plan y tenemos que sentarnos realmente a ver cómo resolvemos este problema, claro, porque ya va. es una farsa electoral y todo el mundo lo sabe. A ver, es una Sí. farsa que todo el mundo sabe que no tiene ni asidero, ni siquiera tiene base como tal esta farsa electoral. Pero, eh, insisto, ¿qué puede hacer el venezolano, el ciudadano común, para Sí. evitar que el proceso se dé? Bueno, fíjate que eso es importante porque ayer me escribían otra vez como suelen hacerlo, si tú estás afuera es cómodo. Yo digo, mira, yo no te estoy pidiendo que te inmoles, al menos que Claro, hagas esto que estamos haciendo nosotros. El poder de la palabra, el poder de la comunicación es enorme. Entonces, si tú no te montas en ese discurso de si vamos o no a votar y te montas en un discurso de que tenemos que definitivamente evitar el voto, las cosas y la manera de abordar y la manera de responder va a ser distinta. No te estoy pidiendo que tú vayas y te enfrentes a un cuerpo militar. Ahora, algo importante, Sergio, tiene que ver con la coyuntura con Alex Saab. Y nos preguntamos, porque aunque para mí es prácticamente un hecho que en no más de 1 o 2 semanas Alex Saab va a estar metido acá, cuidado si esta misma semana nos sorprendemos por los movimientos que ya vemos y por la implicación del cuidado de Alex Saab, porque lo quieren suicidar. sí, Suena raro, suena sí, tonto lo que estoy sí. diciendo, pero es verdad, lo quieren suicidar. La realidad está en que, bueno, de pronto pudiese precipitar otros elementos que afecten al Estado, al régimen. Yo no lo sé. Son preguntas que uno se hace, pero que pudieran afectar de cara a las elecciones. Ahora, pero fíjate, vamos a manejar un escenario en el que la gente decide, bueno, no se puede parar la elección, y van a votar. Y en esa votación gana, es una cosa totalmente negada, gana la oposición. Si ganó en el 2015 y no pudo gobernar, aún sin existir la Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué va a hacer ahora? La Asamblea Nacional, cuando tú dijiste la Asamblea Nacional Constituyente no había promulgado ninguna constitución nueva, es porque ellos están funcionando, aquí le llaman backup. Ellos tienen un backup, ellos tienen un respaldo, un paraguas que les permite protegerse de la lluvia. ¿Y qué significa protegerse de la lluvia? Con truenos y relámpagos. Bueno, pues en el momento en que ellos sientan cualquier tipo de amenaza, disuelven todos los poderes. Si se Claro, les alza el Poder Judicial en algún momento, la Asamblea claro. Nacional Constituyente está por encima. Si se les alzan los militares, parcialmente, totalmente ya sería inevitable, pero parcialmente tienen como cambiar la estructura del militar. Si se les alza cualquier poder, es decir, ellos han entendido y han manejado muy inteligentemente la estrategia para controlar el poder. Ahora, ¿cómo veo yo las cosas? Por un lado, me preocupa mucho, y aquí vuelvo otra vez al tema de Waleska Pérez, la viuda del capitán Rafael Acosta Arévalo.
Ella incluso cuando Michelle Bachelet estaba en Venezuela, fue cuando secuestraron al capitán. Y ella pidió el apoyo de la ONU, de la OEA, de la comisión, de la comisionada, de todo. Ella escribía en su carta a propósito de conmemorar el primer año del asesinato. Ella decía que lo máximo que consiguió fue un tuit por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Entonces, cuando uno escucha, sí hay declaraciones de este y de aquel y de tal organismo, uno dice, bueno, ¿hasta qué punto es efectivo? Y tú dijiste Claro. otra cosa que es determinante. Y lo que es determinante es que puede ser que afuera se sienta amenazado el régimen, pero puertas adentro, mientras mantenga el control total y mientras tenga minado por completo minada cualquier iniciativa de parte de la oposición, no va a haber opción. Entonces, ¿qué pasó, Sergio? Ayer yo dije algo que sé que cayó muy mal a muchas personas y dije, miren, porque me preguntaban, Guaidó, entonces, ¿qué debe hacer en este momento? Y yo decía, miren, yo creo que triste y desgraciadamente Guaidó se quemó. Yo creo que ya el tiempo que él tenía que estar ya estuvo, y no por culpa de él solamente. O sea, yo no estoy diciendo que él como persona haya o no haya hecho lo que tenía que hacer. Yo estoy diciendo que el momento de la coyuntura política que vivió durante Claro, dos o sea, años lo llevó a... Guaidó un poco para defender aquí, digamos, hizo un trabajo que quizás le tocaba, Sí, porque le correspondía como presidente de la Asamblea Nacional, y fue valiente al tomar las decisiones que tomó. Pero claro, con el tiempo eso se ha ido desgastando y ellos lo saben, él mismo lo sabe. Sabe que sí. porque no ha habido las acciones que todo el mundo ha esperado o no ha habido un cambio real como la gente ha esperado y ha visto este gobierno interino como un gobierno con poca fuerza, ¿no? Sí, Sergio, pero no solamente acción, también hay omisión, y en esa omisión también hay negligencia como la internacional y también puede haber intencionalidad. Recuerda que Guaidó funciona como lo hace Suiza, es como un vocero autorizado de un órgano colegiado que toma las decisiones y a partir de esas decisiones él sale y habla. Es como una especie de presidente de, aparte del Congreso, un presidente colegiado de gobierno, Claro. bajo un sistema parlamentario. Hablando por supuesto, de un colegiado que integra Desde básicamente cuatro. cuatro partidos, Claro, ¿no? desde cuatro, Acción Democrática, Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y Primero Justicia. Entonces, a donde quiero llegar es que, por ejemplo, el tema de la corrupción dentro de las filas de la oposición, tardaron mucho en entrarle a ese tema y ahí están las consecuencias. Vayan a ver a José Brito y a Luis Parra metidísimos en otra asamblea paralela. O sea, no solamente que te montaron la constituyente, sino que te montaron otra y mientras te montaban otra, tenías que compartir el hemiciclo hasta que te terminaron votando de tu propia casa. Aparte de la negativa a discutir temas. Mira, ayer, por ejemplo, algunas personas me escriben, bueno, pero porque es verdad, uno pudiera pensarlo, ¿qué sentido tiene sentarse a discutir? Yo no soy un defensor per se del 187.11, pero me dicen, ¿por qué sentido tiene que tú sigas diciendo que, para qué discutirlo? Y yo les decía, miren, así es un tema que tú asumas que sea estéril, es un tema constitucional. Y hay una Claro. fracción importante de la oposición venezolana que ha Pero pedido, fíjate, Sergio, que se discuta. Ya son 18 solicitudes. Hoy me escribía una persona cercana a María Corina Machado, me decía, tienes que estar atento porque viene una, digamos, una manifestación muy grande, muy fuerte. Digo manifestación no pública, manifestación de opinión por parte del bloque del 16 te de entiendo julio. perfectamente. Sí, De hecho, entre otros, el diputado Blanco, sí, que está hoy en Argentina, ha sido otro promotor así de es. este 187.11. Y efectivamente, como tú bien dices, o sea, mucha gente dirá, ajá, bueno, ¿para qué discutirlo si al final sabemos que... ajá, pero es que tienes que plantearlo, o sea, Claro. plantealo, por lo menos no dejas de hacerlo. Yo creo No que el deja, planteamiento. exacto, por eso es que hablo yo del tema de la omisión que me preocupa mucho. Mira, Sergio, lo que pasó en Quintana Roo cuando derribaron a este avión, que además los tipos tienen tal entrenamiento que hasta teniendo disparos el avión, que era un jet, logró aterrizar, bajaron con armas largas, enfrentaron a las fuerzas policiales mexicanas y además se fueron con parte del cargamento de cocaína. Es un buen ejemplo de lo multiforme del Estado criminal en Venezuela. ¿Por qué lo digo? Hay un estado de sitio en el país en el cual hay una repartición del territorio por parte de grupos que no son homogéneos. Tienes al cartel de Sinaloa en el Zulia, tienes al ELN en la frontera con Táchira, tienes a Hezbollah al sur de Bolívar. Entonces, cuando tú ves esas realidades, tú entiendes que el problema es aún muchísimo más grave que sentarnos a discutir solamente el 187.11 o siquiera sentarnos a discutir si es que debe o no debe ir a un proceso de votación. Aquí el No, problema es mucho más grave. Entonces, uno comienza a preguntarse, fíjate, y lo digo muy rápidamente, si el presidente Guaidó
ha sido un presidente reconocido por 60 países en promedio, de los más poderosos del mundo. ¿Por qué? Porque el presidente tiene esa investidura como presidente interino. ¿Por qué el presidente no autorizó una acción concreta que vaya en contra de grupos extranjeros terroristas que están instalados en Venezuela? Yo no estoy hablando de ir a Miraflores, yo no estoy hablando de ir al Tribunal Supremo de Justicia, yo estoy hablando de irse a los asentamientos de los iraníes allá al sur de Venezuela, o irse al cartel de Sinaloa, o irse al ELN que está adoctrinando, según Fundarredes, solo el 2019 logró captar a 15.000 jóvenes venezolanos. Bueno, ¿por qué no hacerlo? Porque está investido de autoridad. Entonces entras a un tema mucho más delicado que tiene que ver con qué tanta capacidad tiene realmente una coalición venezolana para gobernar dentro del país. Y esto es interesantísimo, porque no lo hemos discutido. Es decir, ¿cómo puedo gobernar yo si tengo a todo el régimen apuntándome? Entonces tú comienzas a discutir, bueno, cuáles deberían ser las mejores prácticas y las mejores estrategias para poder incidir de manera real. Son preguntas, siento hoy no traer respuesta. Por eso es que el día de ayer algunos escribieron eso del programa, porque termina siendo un programa de preguntas y no de respuestas. Sí, pero es que todavía quedan muchas dudas, Claro. efectivamente. O sea, las dudas están presentes, no solamente de nosotros, que normalmente hacemos preguntas, sino de la gente. Pues la gente se siente, sí, defraudada, decepcionada, y por eso es que este desencanto que hay con respecto a que no ven cambios reales, y por eso el ciudadano común en Venezuela vive bueno, del día a día, de lo que está pasando, lo que significa la falta de servicios, bueno, evidencia ayer con una nueva apagón en prácticamente toda Venezuela, el tema de la gasolina, que ya lo hemos discutido y hablado en reiteradas ocasiones, la falla de conectividad, no hay conexión a internet, no hay conexión con el mundo, les quitaron DirecTV, o sea, a ver, ese es su problema y lo comprendemos perfectamente. Entonces, lo que menos pasa por la mente de un venezolano ahorita es un tema electoral, por Dios. Sí, sí, es ¿Entiendes? muy Y delicado. cuando ves que no hay una solución, que la elección no te soluciona nada, vino el proceso electoral del 2015 con la Asamblea Nacional. ¿Te resolvió algo? No, no todo lo contrario. Bueno, hay elementos que sí habría que destacar y tú lo has hecho Sí, hay acá. cosas que hay a favor, Exacto, pero pero todavía se sigue manteniendo con mucha fuerza el régimen. Algo que sí hay que aplaudir, gracias a Dios se dio la oportunidad y además a la gestión que sí lideró la coalición de Guaidó, tiene que ver con el fallo del Tribunal de Justicia de Inglaterra, que finalmente confirmó que claro, no, esos 31 ojo, toneladas de la oro idea fueron a también es, pasar a... o sea, por supuesto, hay que aplaudir las cosas buenas, porque Sí, sí, efectivamente, sí. si no existiera un gobierno interino como el que tiene en estos momentos José Guaidó, este gobierno legítimo, Ujú, pues ese oro ya, por ejemplo, hablando del caso del oro, se hubiese claro. perdido. Y tenemos en Portugal a 2.000 millones de dólares que están represados en contra del Estado criminal. Ahora, dos elementos que valdría la pena destacar. Número uno, nosotros seguimos con un esquema caudillista, es decir, seguimos esperando Claro, al Salvador, al Mesías. claro. Ayer algunas personas también me criticaban y yo les decía, miren, yo no estoy hablando de Guaidó como tal, estoy hablando de Guaidó como institución, una suma de toda una Claro, porque cantidad de fíjate tú, elementos, algo que ¿no? dices ahí, Ujú. y te atajo eso, porque Sí, justamente también cuando uno comenta de este tema, bueno, pero denle la oportunidad a María Corina, ajá, ya va un momentico. Y es que claro. María Corina hubiese estado en la posición de Guaidó, no, o sea, no es por el Guaidó, Sí, es sí, sí, por esa claro. figura y el caudillismo, como tú bien dices, por eso nos hemos equivocado tanto, hemos puesto tanto la decisión, la solución del país en una persona, que por eso es que nos equivocamos tanto Hemos cuando sido muy nosotros... reactivos y no es culpa nuestra, es decir, en No, no, parte claro. viene en el gen, viene desde el tiempo de la independencia y no me voy a poner a contar de la historia, pero el tema es este, incluso de Bolívar, que fue el primer gran caudillo en el país. Pero a donde quiero llegar, siempre digo esto y ayer lo voy a repetir lo que dije ayer en mi programa. Henry Ramos Alup, cuando él tomó la presidencia de Venezuela, hubo una especie de éxtasis generalizado De la cuando Asamblea veíamos Nacional, que sí. agarró la Asamblea, perdón, Nacional, cuando le cayó la boca a Claro, Diosdado claro, Cabello, cuando mandó a tumbar las vallas y de verdad que lo aplaudíamos con mucha fuerza. claro, Sin embargo, claro. la gente casi que inmediatamente dijo, ese es el presidente que necesitamos nosotros para el país. Y yo Correcto. les decía, ya va, el tipo está haciendo un trabajo interesantísimo en la asamblea y haciendo lo que tiene que hacer con este tipo de gente, pero eso no significa que necesariamente sea una persona idónea para presidir el país. Bueno,
Ayer decía, los que no me crean, vayan a esa época, porque yo tengo toda mi biblioteca completa hace 5 años para acá, y vean que yo lo decía en su oportunidad. No es que no sea, lo que digo es que no podemos ser tan reactivos a Claro, salir a correr con el primer postor claro. que nos viene, sin darnos cuenta que esa ha sido justamente la causa que nos ha llevado a esta desgracia, incluyendo Chávez. Porque Chávez, te cuento, y tú lo sabes muy bien, porque tú trabajaste en medio de esa oportunidad, Chávez es producto incluso de la propia reactividad y cuidado y sí, ignorancia, incluyendo medios de comunicación que lo colocaron donde está, a donde llegó. Entonces, pues bueno, en resumen, la realidad es la siguiente. Estamos ante una situación mixta, compleja, multiforme, y dentro de esa situación hay que entender que las estrategias que hemos manejado hasta ahora, ninguna o casi ninguna ha funcionado. Si no ha funcionado, entonces hay que pensar varias cosas. Uno, si tiene que ver con las personas, o dos, si tiene que ver con las estrategias, o tres, con ambas. Entonces, eso hay que sentarse a pensar. El problema es que quienes tienen la capacidad de poder político, pues no van a querer soltar el poder. Y vamos a seguir con ese problema. Fíjense que hubo un compromiso en enero de 2019, una estrategia completa a trazar, pues que la estrategia no se siguió. No, sí, Entonces, tenemos que llegar a un punto en el que este tipo de discusiones terminen decantando en cambio, porque les digo, el TIAR no lo iban a aprobar, terminaron aprobándolo. A Guaidó no lo iban a juramentar en el 19, terminaron juramentándolo, obligada a la gente, los políticos, por nosotros, digo nosotros los venezolanos, no los periodistas, nada que ver, el pueblo, el pueblo claro. venezolano. En enero, ahora 2020, otra vez pasó. ¿Por qué? Por la presión que hubo. Sí. Entonces, la presión popular funciona, al menos no funciona parcialmente con la oposición. Digo parcialmente porque hay muchas cosas que discutir, pero sí está allí. Así que no podemos parar de discutir este tipo de temas independientemente si usted está dentro o está fuera del país. El punto está en que no podemos parar de discutirlo.